Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra trama. Tengan todos ustedes pero muy buenas noches. Está en el estudio, bueno, hay mucha gente en el estudio. Está Gustavo Santaolalla, que ganó como para empezar 14 premios, sí, 14 premios Grammy, aquí lo tengo, 12 Grammys Latino, 2 Oscar, y hay una película que a mí me fascinó. ¿Se acuerda de 21 gramos? Sí. ¿Se acuerda de Babel? Obvio. Diarios de motocicleta. Bueno, toda música de películas, Secreto en la montaña, 2 premios Oscar, música de películas que tienen algo más que ser música de películas, es decir, que tienen entidad por sí mismas. Está Gustavo con nosotros, está Lola Arias, que viene espectáculo que me gustó muchísimo, que tiene que ver con la melancolía, con la depresión y con la enorme creatividad de Lola Arias. Está Melita Baltar, que se va a presentar el 25 de abril, con alguien que estuvo aquí, Fernando, el líder de Catupecu-Machu, y bueno, y con muchos otros invitados. También lo va a contar Amelita Baltar. Tengo aquí 3 tomos de historia de la provincia de Buenos Aires, que me parece que es importante que aparezca un libro que sea historia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí tengo los 3 tomos, y vamos a hablar con el principal artífice de estos libros, que tienen muchísimo, pero muchísimo material y de gran valor. Bueno, y hay mucho más, por supuesto que hay teatro, hay recomendaciones, todo esto en otra trama, pero ya mismo voy a ir a saludar a Gustavo Santaolalla, que está con nosotros en el estudio de la televisión pública y con un nuevo disco. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presentando un nuevo disco de Bajo Fondos. Un nuevo álbum presente, un álbum muy especial para nosotros porque, bueno, el proyecto empezó cumplimos este año 10 años de estar tocando juntos, y un proyecto que empezó como algo de laboratorio. La idea en aquel momento, digamos, éramos 2, era Juan Campodónico de Uruguay y un servidor de Argentina, tratando de hacer una música y una nueva estética rioplatense, mezclando o fusionando, digamos, cosas que tienen que ver con nuestra genética musical, como son el tango, la milonga, el candombe, la murga, con todo tipo de géneros. Pero en aquel momento realmente fue un proyecto más de hacer un álbum, de hacer un disco. Nunca pensábamos de tocar esa música en vivo. El álbum tuvo tanta repercusión aquí y también en otros lugares, que medio nos vimos en la necesidad de armar un grupo para tocar. Es que el grupo que tenemos ahora, hace 10 años que somos la misma gente, pero en el proceso de llevar esa música a tocarla en vivo, esa música empezó a mutar, y muchas de las cosas que estaban programadas empezaron a ser tocadas, y ya cuando finalmente se agregó nuestro baterista, Adrián Sosa, la música cobró un carácter mucho más orgánico y más de banda, y eso está capturado, digamos, ese proceso en nuestro segundo álbum, que es Mar Dulce, donde tuvimos muchos invitados como Elvis Costello, Nelly Furtado, Gustavo Cerati, La Mala Rodríguez, Lágrima Ríos. Pero bueno, todavía el concepto ese de colectivo que teníamos con Bajo Fondo era muy abierto. O sea, había mucho input de gente que venía de afuera, tanto en la composición como también en tenerlos como invitados. Luego de 10 años de estar tocando juntos, sentimos la necesidad y de alguna manera de consolidarnos como lo que somos una banda, y llevar eso a este álbum. Entonces este álbum tenía varias premisas cuando nos sentamos a hacerlo. Una era que queríamos que el álbum hacerlo solamente con la banda, no queríamos tener invitados. Entonces todas las tareas, por ejemplo las de cantar, nunca habíamos cantado en el grupo ninguno de nosotros. Yo cantaba antes, pero con Bajo Fondo nunca lo había hecho, pero ahora hay gente que recién está cantando ahora por primera vez, como Juan Campodónico, como Adrián Sosa, cantamos todos en la banda ahora. Queríamos que el álbum tuviera un carácter conceptual, a diferencia de los otros trabajos anteriores, que por la forma en que fueron diseñados eran más como una colección de tracks. Esto tiene todo como una unidad, es como un viaje que te lleva de un principio a un final, sin tener una línea argumental necesariamente, pero es toda una unidad.
queríamos utilizar la orquesta. Habíamos utilizado cuerdas antes en Mar Dulce, pero en este caso es mucho más grande la sección de cuerdas. También hay vientos, hay bronces, hay percusiones. 11 violines. Sí, y aparte de doblados y todo, así que a veces se llega hasta tener un volumen de orquesta sinfónica. Pero lo interesante también de la orquesta era utilizarlo como un hilo conductor y aparte resaltar un poco una cualidad media cinematográfica que tiene nuestra música. Nuestra música es muy visual y la orquesta también, digamos, ayuda y acompaña a eso, ¿no? Y finalmente lo que teníamos también, digamos, fijado que queríamos lograr en el álbum era conseguir la energía que tenemos cuando tocamos en vivo, que es muy particular y muy peculiar, y terminar de alguna manera con las etiquetas. Nosotros, digamos, sufrimos haber caído en una etiqueta de lo del tango electrónico, todo, y la verdad es que no hacemos ni tango ni electrónica, hacemos una música moderna del Río de la Plata. De mucha fusión. Que tiene muchas cosas, y creo que si tenés que hacer la lista de todas las cosas que están mezcladas, tenés para un rato, ¿no? A mí me pareció cuando escuchaba Presente, que es el disco, ¿no es cierto? El último, me pareció que había jazz, música clásica, exacto, tango, milonga, murga, canto, rock. Esto es no solo la originalidad, sino el talento de lograr semejante mixtura. Claro, porque algo lo que pasó en estos 10 años es que realmente estuvimos trabajando en desarrollar un lenguaje. Y hoy en día tenemos como un lenguaje bajofondero, un lenguaje de bajo fondo que es nuestro. Digo, hay gente que toca jazz, hay gente que toca blues, hay gente que toca rock, hay gente que toca tango electrónico. Nosotros no tocamos nada de eso, tocamos una mezcla de montones de cosas que hacen a que la música de bajo fondo es música de bajo fondo. Es como medio difícil de definirla, ¿viste? Claro, el antecedente es bajo fondo y uno tiene la sensación de que es muy difícil, claro, vincularla con otra música. Es eso, es bajo fondo, lo cual es un mérito enorme, ¿no es cierto? Y nos llevó, el disco en realidad estuvimos 2 años y pico haciéndolo, pero en realidad el disco nos llevó 10 años a hacer. Llevó 10 años llegar a después experimentar y probar por acá y probar por acá, decir, bueno, ahora sí tenemos un lenguaje, tenemos algo que hace una música, nuestra música, pensamos, única. ¿Cómo empezó tu relación con el cine? Mi relación con el cine empieza de chico porque yo amaba el cine y de hecho me empecé yo mi carrera discográfica muy joven, a los 16 años, como artista y como productor, porque siempre me interesó la faceta también de producir discos, del arte de hacer discos, que no tiene nada que ver con el arte de componer música, canciones, o de ejecutarlas, o de arreglarlas. Es el arte de todo eso, convertirlo en un álbum, ¿no? O en una grabación. Entonces empecé mi carrera simultánea de artista y de productor. Entonces ya cuando terminé el secundario, yo quería estudiar cine, de hecho. Y bueno, en aquel momento aquellos gobiernos que tuvimos. La dictadura. Exactamente. Cerraron el Instituto de Cinematografía, entonces bueno, quedó siempre eso como esperando en mí, pero siempre fui un amante del cine y realmente llego al cine como por accidente. No hubo una estrategia de decir, bueno, ahora que ya tengo todo esto, que tengo mi carrera de productor, que hice mi carrera también como músico, me voy a dedicar al cine. Pasó por accidente y te digo, pasa a partir de un álbum que también ocurre de una manera muy, muy graciosa, que se llama Ronroco. Ronroco es un álbum que está hecho con un instrumento que se llama ronroco, que en realidad es un charango grave. Y la forma en que yo llego a hacer ese álbum es porque un día, yo siempre tocaba el charango de muy chico y grababa cosas mías, para mí, ¿no? Durante años. Y en una oportunidad se me da la ocasión de producir un compilado de Jaime Torres, ¿no? Entonces en ese momento para mí, bueno, Jaime era como, ¿no? Yo siempre en Estados Unidos cuando trato de contar esta historia digo, es como una especie de Ravi Shankar, pero del charango, ¿no? Entonces lo conocí a Jaime, ahora somos grandes amigos, es una persona que admiro y que quiero profundamente, pero en el momento no lo conocía, le tenía mucho respeto y me moría de ganas yo de mostrarle lo que hacía, pero al mismo tiempo me daba vergüenza porque yo toco con mi técnica, yo no toco con la técnica de los charanguistas, generalmente tienen uñas largas, tienen una mano rápida, yo hago arpegio, toco de otra manera. Y finalmente un día le digo, bueno, Jaime, acá tengo algo que hacen unos amigos míos. Entonces le di unas músicas mías
Y a los 3 días me llama Jaime y dice, no, el que toca acá sos vos. Y esto es hermoso y tenés que hacer un disco. Y le digo, pero maestro, usted sabe, yo no toco. No, dice, no hay técnicas de cómo tocar el charango, ¿no? Vos le encontraste el alma al instrumento y tenés que hacer un álbum con esto. Y él realmente fue el que me impulsó a juntar. Y ese álbum contiene 13 años, grabaciones que hice durante un periodo de 13 años. Saco ese álbum, que acá nunca salió, pero sí en Estados Unidos y en Europa, y el álbum empieza a tener como, dentro de unos círculos así de amantes de la música, una gran reacción. Nunca lo toqué en vivo, nunca salí a promocionarlo, o sea, simplemente salió en un sello muy prestigioso, Nonsuch, donde salen los discos del Kronos Quartet, de Philip Glass, de Steve Reich, y un día llaman ahí al estudio, a mi oficina, de Michael Mann, que Michael Mann quería conocerme y que quería usar uno de esos temas en su película The Insider, ¿no? Con Al Pacino y El Informante, y con Russell Crowe. Y bueno, lo conocí a Michael, me mostró la escena, que era lo que se llama ya un feature cue, que es cuando la música toma toda la pantalla, digamos, no hay diálogo, y está como más de 2 minutos y medio, se vuelve como un pedazo de música muy importante, ¿no? Y era en un momento trascendente en la película. Y para mí fue increíble ver eso, qué bien que funcionaba con eso. Paralelamente a eso, una amiga en común de Alejandro González Iñárritu y mía empieza a hacernos el enganche. No, vos tenés que hacer la música de Amores Perros y a Alejandro, no, Gustavo tiene que hacer tu música. Y yo en realidad siempre estoy muy ocupado porque tengo múltiples actividades. Y de hecho estaba tan ocupado, nunca había visto ni un corte de la película, ni había leído el libreto, el script. Les digo en mi oficina, mira, llamen mañana y digan que no lo voy a poder hacer, si con el volumen de trabajo que tengo, no. Pensé yo, bueno, un director, primera película, totalmente desconocido, nunca vi el script, no lo voy a poder hacer. Y una historia real, me desperté en el medio de la noche y empecé a pensar, digo, ¿y si el tipo es un genio? ¿Y si la película es alucinante? Y yo dije que no, nunca la vi. Entonces llamé a la mañana y digo, ¿sabes qué? Díganle que si viene y me muestra la película, lo voy a considerar. Y se vino Alejandro con la película, puso, no sé si tuviste oportunidad de ver Amores Perros. ¿Cómo no la voy a ver? Bueno, la vi dos veces. ¿Viste lo que son los primeros 5 o 10 minutos de la película? Con el perro sangrando. Sí, mucha violencia. Muy intenso. Yo me acuerdo que estaba con Aníbal Kerker. A mí me gustó mucho esa película. Mi coproductor y compañero de años de trabajar juntos. Y estábamos mirando y nos miramos y dijimos, nosotros tenemos, esto hay que hacerlo. Y ahí empieza mi relación con Alejandro. Estoy haciendo Amores Perros y Alejandro me dice, ¿sabes que tengo un amigo que está haciendo una película sobre Ernesto Guevara cuando era joven y estaba viajando y era en motocicleta? Todas las películas, todas las vi y todas las disfruté muchísimo. Así empezó mi mundo. Y después seguiste con Diarios de Motocicleta. Después seguí con Diarios de Motocicleta. Cuando estamos presentando Diarios de Motocicleta me dan mi primer premio importante, que es un BAFTA. Tengo 2 ahora, que es como el equivalente del Oscar, pero británico. Entonces, bueno, estábamos presentando en Sundance, en el festival en Estados Unidos, Diario de Motocicleta, y alguien empieza a decir, Gustavo debería conocer a Ang Lee, porque está haciendo una película muy especial, que era Secreto en la Montaña. Y así. Ese es un Oscar para vos. Ese es el primer Oscar, sí. Y yo sigo trabajando con Alejandro, hago 21 gramos y después hacemos Babel. Babel es muy compleja. 21 gramos es es una gran película para mí. 21 gramos es una gran película. Él es uno de los grandes del cine contemporáneo. Alejandro es genio. Babel es más compleja, ¿no? Es una película más compleja. Quizás te costó más encontrar el tono. Mira, en Babel el tema que tenía Babel es que como ocurría la acción en 3 lugares distintos del mundo, claro, ¿no? Sí, 3 ciudades. En Marruecos, en la frontera de Estados Unidos con México y en Japón. Yo quería hacer una música que fuera una música del mundo, pero sin necesidad que fuera como un documental de National Geographic, me explico, no quería quería que tuviera un tono de música étnica, pero una música étnica de no saber bien de dónde. Entonces me elegí como instrumento conductor al oud, que el oud es un instrumento de origen árabe, pero es el antecesor del laúd, por ende de la guitarra.
¿no? Entonces el oud y los timbres del oud, que igual yo lo toco también con los dedos, distinto como tocan el oud, los verdaderos gente que toca el oud, me servía para conectar un poco el mundo de la guitarra que podría tener que ver con lo mexicano, y me servía para conectar con el mundo árabe, y lo relacionaba también un poco con el sonido del koto, que me servía para la historia de Japón. Y a mí me gusta mucho tocar también instrumentos que no sé tocar, porque o sea, mi instrumento es la guitarra y el ronroco o el charango, pero toco otros instrumentos y traigo a veces a las músicas que hago en las películas instrumentos que no sé tocar. Me gusta enfrentarme al peligro que tiene tocar algo que uno no sabe tocar, a la inocencia también con la que te tenés que acercar, y a lo minimalista que impone el no tener una técnica para tocar ese instrumento. Entonces el oud, digo, nunca lo había tocado, es muy difícil porque no tiene casillero, no tiene trastes como una guitarra, tiene un mango muy corto, en cuanto moviste el dedo para un costado mal, se pudrió todo, ¿viste? Ahora, vos fíjate que te pregunté por el cine y me contaste que bueno, no sé, que querías ser cineasta o que querías estudiar cine. Sí. Porque es muy difícil encontrar, ¿no? Encontrar el equivalente musical de un argumento, de una película, de una estética. Muy pocos lo logran. Entonces lo que ocurre, te lo digo como viejo espectador de cine, lo que ocurre es que la música es como si acompañara la película, como si no fuese parte de la película. Me parece que en todos tus trabajos para el cine, la música es la película también. Claro, vos sabés que hay una cosa que tiene que ver con la forma en que yo trabajo, digamos, que es diversa. Yo no me considero un compositor de música de película, me considero un artista que usa distintos forums para expresar lo que tiene que hacer, ¿no? No soy un músico académico, no sé leer ni escribir música, por eso toco muchos de los instrumentos en mis scores. Pero no sabés ni leer ni repetirlo, no sabés ni leer ni escribir música. No sé ni leer ni escribir música. Pero, digamos, a diferencia de cómo se trabaja en el cine en el 90% de los casos, en donde el compositor entra al final de todo, cuando la película ya tiene por lo menos una primera edición, y se ha utilizado lo que se llama ya temp music, que es como música temporaria, en donde el director usa músicas o de otras películas o de cosas que sacó de un disco, ¿entendés? Y el compositor después se ve como obligado a tratar de hacer una música similar a esa, pero que no sea esa, porque si no es una copia, pero estás como siguiendo ya un patrón que fue establecido por la música de otros. Yo trabajo mucho a partir del script, del libreto, sin necesidad de ver nada. Entonces, mucho del porcentaje de la música de las películas, de todas las que he hecho, lo he hecho antes de ver nada, no está hecho contra imagen. El caso máximo es Secreto en la Montaña, donde todo el score, toda la música de la película, la hice antes de que se filmara un cuadro de la película. Entonces, pero Ang Lee ahí vivió con esa música, se la pasó a los actores. Y cuando yo vi el primer corte de la película, así, el rough cut, pero el primer corte con la música, fue muy fuerte, ¿viste? Porque parecía que estaba hecho... Claro. O sea, que estaba pero porque hecho tenías un vínculo con el libro previo, habías comprendido de qué iba ese libro, ¿no es cierto? Eso es lo que yo me dejo más llevar e inspirarme por la historia, por los personajes, y bueno, también es el genio de Ang Lee, de toda esa música que yo le di, de decir, bueno, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a repetir acá. Eso ya es todo, digamos, su trabajo, de donde él vio, pero la música... Toda la música fue hecha antes de que se filmara nada. Pregunta banal. ¿Cómo se siente tener 2 Oscars? O sea, ¿qué te pasa frente a un premio con tanta proyección internacional? Te digo para que veas la fuerza que tiene. Los tengo en un bolso guardados adentro de un placar. ¿Por qué? Porque son demasiado intimidatorios. Primero que no tengo una casa tan grande, no tengo un cuarto, una oficina donde pudiera tener. Entonces, de los Grammys tengo algunos afuera, tengo un BAFTA, tengo el Golden Globe, pero los Oscars son un premio, son como muy pesados. Son pesados de verdad, pesan 4,5 kilos cada uno. Y no sé, es como muy... intimidatorio. Es un poquito ponerlo ahí, tenerlo ahí, no sé. Lo tengo guardado en un bolso. ¿Vamos a poder ver en vivo Bajo Fondo? Vamos a poder ver en vivo Bajo Fondo el 31 de mayo
en el Coliseo, que para mí va a ser una cosa muy emotiva porque el Teatro Coliseo era el teatro que a mí más me gustaba tocar con Arcoiris. De todos los lugares donde tocamos con Arcoiris, ese era mi lugar favorito y desde Arcoiris que no piso ese escenario. Va a ser muy, muy, muy emocionante y eso es el 31 de mayo a las 9 de la noche. Creo que es a las 9 de la noche. Sí. Pero antes que tengo también una sorpresa que contarte, porque vamos a tocar 3 temas nomás en distintos momentos, pero vamos a estar acá el día 27 de abril en la pelea de Maravilla Martínez. No. Sí, vamos a tocar. 25, ¿cómo van a tocar? Va a tocar bajo fondo. No entiendo, explícame. Te explico. ¿Cuándo pelea? No, porque pasa que son, viste, Sí. son como 7, 8 peleas, Sí. pero las últimas 4 peleas se transmiten por HBO y por Sí, televisión sí. a todo el mundo. Y entonces, cuando termina la primera pelea que sale, nosotros vamos a tocar. Después de eso, viene otra pelea, viene una cosa muy linda y muy emotiva que no voy a contar más porque no puede ser, donde también vamos a participar. Después viene otra pelea y justo antes de que salga Maravilla también vamos a tocar ahí justo en ese momento. Excelente que nos cuentes, Gustavo Santolaya, bueno, la admiración de siempre, Muchas la gracias. admiración de toda la gente que está en el estudio, que te quiso Muchísimas gracias. saludar, pero muchas gracias por esta conversación, muchas gracias. Gracias por tenerme acá en tu programa, que es un programa de eso de los buenos, buenos. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es Otra Trama. Hay mucho, pero mucho material por la televisión pública, por supuesto, transmitiendo este programa para todo el país. Enseguida volvemos.